Rick Rubin es un famoso productor musical, para muchos uno de los más influyentes de este siglo. Ha trabajado con artistas como Red Hot Chili Peppers, Tom Petty, Beastie Boys y Shakira, por mencionar algunos. En su libro El acto de crear, una manera de ser, propone que los artistas deben liberarse de los relatos conocidos y creencias y capturar nueva información, absorber datos para recuperar un estado de asombro más inocente y una valoración desvinculada de la utilidad y la supervivencia. Y eso es un poco lo que sucede cuando las personas se atreven a descubrir música, tomar géneros diferentes a los que usualmente escuchan y se retan a ingresar a mundos sonoros desconocidos. Muchos lo hacen para crecer culturalmente, otros simplemente para tener un momento divertido. Pero sin duda, descubrir música es salirse de las prácticas habituales. Es incomodarse un poco, es lanzarse a ampliar el espectro de nuestros sentidos y sentimientos. Ya sea que nos guste o no eso nuevo que estamos escuchando, descubrir música puede ser un momento disruptivo para crecer personal y emocionalmente. Se trata de abrir un espacio en nuestros hábitos y creencias musicales para permitir que nuevas emociones ingresen a nuestro cuerpo. Descubrir otras músicas es descubrir otras formas de ver el mundo. Para entender cómo escuchar otra música nos ayuda a nutrir la vida, hemos invitado a este episodio a dos líderes de opinión musical. Ellos son Javier Rodríguez y Alejandro Marín. Ambos tienen más de 200 conferencias sobre música. Alejandro es autor del libro La historia secreta de la música. También es director de la X más Música. Javier es el director de la emisora 95.9 Cámara FM. Cuando vos, vas más allá del disco, vas más allá de la escucha pasiva y empezás a hacer otro tipo de apropiaciones, empezás a buscar literatura y a entender por qué hizo esto, entonces ahí se te empiezan a aparecer un montón de bandas, un montón de grupos, de compositores que te van llevando para atrás y para adelante. La música cumple ese papel en ese momento como bien establecido, pensaría yo que por un poco las reglas del mercado, y que ya después de los 18 años, incluso de los 18 hasta los 25, sigue jugando un papel complementario, pero que ya empiezan a ocupar otro tipo de preocupaciones el cerebro humano. Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Conversaciones valiosas que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Javier y Alejandro nos comparten algunos tips para estimular la curiosidad musical. También nos comparten los beneficios que han traído para ellos el hecho de escuchar música diferente. Y por supuesto nos van a compartir artistas, canciones, documentales recomendados. Javier Rodríguez, Alejandro Marín. Escuchar otra música nutre tu vida. Bienvenidos, bienvenidas a Historias que Nutren. Ya estamos con nuestros invitados, Javier Rodríguez y Alejandro Marín, para hablar de cómo atreverse a conocer diferentes géneros de música nos puede ayudar a abrir la mente y a nutrir la vida. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Alejo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más Alejo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Santi? Saludos, Javi, qué bueno estar acá. Una pregunta como medio obvia, pero ¿cómo descubrieron la música? Vamos a empezar con Javier. ¿Cómo descubriste la música? ¿Qué empezaste a escuchar? ¿Qué recuerdas del momento en que la música empezó a ser importante en tu vida? No, todo era en la casa de la abuela, con un montón de tías, algunas de ellas solteras, algunas otras solteronas, otras en proceso de casarse, pero era una casa llena de música en la que todo el día estaba prendido un radio y recuerdo que mis tías eran de las que llamaban a las emisoras a pedir canciones y yo no tenía alternativa, me tenía que
ir por el lado de la música, porque desde muy chiquito estaba esa influencia, esa fuerza que le exigía a ellas estar todo el día rodeadas de música. Y no sé, por algún lado me entró, y de hecho yo tenía, cuando me acostaba, tenía un radiecito de aquellos pues de la década del 60, y con un audífono, y yo me pegaba y yo me dormía escuchando emisoras. ¿Y qué música, qué canciones, No, qué géneros, qué artistas? era plancha, era pura plancha. Tenía una tía también que estudiaba en la Universidad de Antioquia y que tenía algunas ideas de izquierda, entonces la música de protesta, todos estos cubanos, no trabajo más para ningún patrón, solo espero ya la revolución, cosas así divertidas que cantaban en esa época y que aún tienen vigencia al parecer. Y Alejo, ¿cómo fue tu primer encuentro con la música? ¿Cómo te empezaste a enganchar con la música? Muy parecido a lo de Javier, a mí me tocó la familia también y muy parecido al tema de las tías, pero con mi papá y con mi mamá que fueron revolucionarios también, entonces había mucha música de protesta, mucha música andina, había mucha música, había una colección, me acuerdo mucho, era una colección, era una caja, fue el primer box set que yo vi en mi vida, era una caja que se llamaba Grandes Autores de la Música Latinoamericana, una caja café que traía una colección de cosas desde los Visconti hasta los Chalchaleros, pasando por Quilapayún, los de Salta. Entonces había mucha música argentina folclórica y también por el lado de mi mamá había mucho Rafael, mucho Leonardo Fabio, entonces todo comenzó en casa. Pero a grandes rasgos, y quiero significar algo con la primera respuesta de ustedes, es que lo que había no era tan excepcional, ni tan volado, ni tan fuera del conocimiento común. Es decir, antes de uno meterse con unas músicas nuevas, pues tiene que conocer lo básico, ¿no les parece? Sí, no había, digamos, una apropiación intelectual, o decía, vamos a descomponer o a decomponer las canciones de los graduados o de los hispanos. Eso no pasaba, no había pues grandes reflexiones acerca de la música. La música era única y exclusivamente una forma de pasar el tiempo, de divertirse. Era la música de baile de la época, la música que dominaba las emisoras. Entonces no había, digamos, pues como un interés intelectual un poco filosófico y profundo alrededor de la música. Era forma de pasar, era sonidos de fondo, era música de telón de fondo que te ayudaba a acompañar momentos, nada más, pues, y no había pues como ese ánimo coleccionista de salir detrás de un autor o de un género en particular. Pues, a la edad que nosotros teníamos cuando estábamos chiquitos, obviamente esas no eran las preocupaciones y tampoco existía pues un mercado tan grande en el cual vos pudieras salir a explorar y averiguar qué había más allá de lo que te daban las emisoras o lo que te daban las tías. En mi casa no hubo música para bailar. En mi casa hubo música para bailar un instante muy breve que fue el momento en que mi papá como que se empezó a meter en rollos como de política y esas vueltas, porque él, como les decía, él militó mucho en movimientos revolucionarios y para él sí la música como que estaba conectada a un mensaje. Entonces, además que él tocaba la guitarra y cantaba y todas esas vueltas. Entonces, en la casa, por ejemplo, nunca hubo hispanos, nunca hubo cumbias. En la casa en la que yo viví con mi papá y con mi mamá, nunca hubo de eso. Ya lo bailable llegó como en 1982 u 83, que al hombre le dio por meterse en la salsa y empezó a coleccionar a Andy Montañez, que al Gran Combo, de la salsa de la Fania, porque era como una especie de como aburguesamiento del sentir popular. Era como que la música social del latino gringo. Entonces tenía un poquito de ese espíritu izquierdoso, pero ya estaba sumergida en ese capitalismo gringo y se podía bailar, ¿no? Tenía el mensaje que Rubén Blades, que Willy Colón. Entonces sí, en casa no hubo mucho baile, muchos hispanos, muchas cosas, y aunque sí hubo música de fondo, como dice Javier, pues porque por ejemplo, la música de plancha siempre fue música muy de fondo.
sí hubo como una sensibilización intelectual desde muy peladito. Mira, Alejo, que lo que decís vos de bailar, la música bailable que había en la casa era pues para bailes familiares y mucha de esa música la utilizaban para enseñarme a bailar. Yo nunca fui capaz de aprender a bailar. A mí me decían que me concentrara en el bajo, que oyera por allá, yo no sé qué cosas y siguiera ese ritmo. A mí nunca me entró eso, nunca, jamás. Y de hecho, yo nunca en mi vida fui a unos 15. Nunca estuve en unos 15 de física, vergüenza. O sea, ni te colaste De tampoco. física, no, no, nada. Yo no me metí a las malas, ni me hice invitar. Jamás fui a unos 15 porque no sabía bailar y porque no me interesaba esa música. Porque a la edad de cuando yo ya tenía 15, yo ya tenía muy definido lo que me gustaba escuchar y no era precisamente esa música. Y las novias que tuve durante esa época se tuvieron que sacrificar porque yo nunca las saqué a bailar, yo nunca las llevé. Y de hecho había una cosa muy espeluznante que empezamos a averiguar ya después de viejos, que los que mejor sabían bailar estaban más cerquita de la conquista y estaban más cerquita de horizontalizar la relación que los que no sabíamos bailar. Es importante lo que estás mencionando porque dijiste a los 15 ya tenías otros intereses y esa era la próxima pregunta, entonces aprovecho que para enlazar con el tema con Javier, ¿cuál fue esa primera excursión de descubrimiento musical diferente como al esquema, al paradigma que reinaba en tu familia y con tus tías? ¿Cuál fue esa primera excursión que saliste y dijiste, hey, quiero conocer más de esto, me gustó lo que conocí por esta persona? ¿Cuál fue? Esta tía mía izquierdosa, pues ya no es izquierdosa porque se murió, tenía algunos gustos rockeros y me empezó a mostrar ciertos grupos, cierta música y sobre todo porque creo que a principios de los 70 Armando Plata tenía un programa en televisión. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Tú y la Música, no sé, algo. Creo que sí. Y este man presentaba unos grupos y fuera de eso, yo en esa época, cuando yo tenía 15, yo vivía en Bogotá. Entonces yo descubrí a Armando Plata, que tenía un programa, yo no sé si él sabía de esa música, pero la ponía. Escuché por primera vez un disco que se llamaba Evening Star de Robert Fripp y Brian Eno. A mí esa cosa, yo lo grabé en mi grabadora blanca. En mi grabadora blanca, creo que era una marca brasileña, una cosa más pirata que un chucho, pero eso para los estándares de la época se oía muy bien y para mis poco entrenados oídos se oía muy bien. Y me grabé un disco, ese disco yo lo puse, eso era un loop, los loops de Brian Eno y en el fondo Robert Fripp tocaba la guitarra y hacía un montón de cosas. A mí eso me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué es esto, por Dios? Entonces yo empecé desde muy pronto a meterme en unas músicas muy densas, en unas músicas muy pesadas, pues pesadas en el sentido de que no acudían a la tonalidad, no tenían la estructura de canción, no tenían las duraciones habituales de las canciones. Estos eran cortes que duraban 15 y 20 minutos. Y yo a los 15, 14, 15 años, yo metido en eso, pues no sé si operó en mí algunos cambios psicológicos o físicos, pero la verdad es que me moldeó el gusto y me mandó para otro lado muy distinto. La exploración tuya, Alejo, fue así con ese salto cuántico tan grande de ir hasta Brian Eno, o fue un poco más precavida, por decirlo de alguna manera, o más medida, o cómo fue esa primera exploración tuya por algo distinto en la música? No, a mí me pasa muy parecido que con Javier, pero no fue tan cuántica la cosa porque yo no tenía todavía un acercamiento a una personalidad como Armando Plata Camacho y a los programas que él llevaba a cabo. Entonces, muy seguramente si lo hubiera escuchado me habría pasado muy, muy similar a lo de Javier porque aunque yo llegué a Brian Eno y a Robert Fripp mucho tiempo después, unos 10 años después de cumplir, no sé, los 7 u 8 años, los primeros saltos que di más allá como de la cercanía con los gustos de mi papá, igual estaban muy conectados a los de él porque mi papá, por ejemplo, después de la salsa brincó al metal. El hombre empezó a coleccionar discos de metal y empezó a llevar a la casa
los primeros discos de AC/DC, los primeros discos de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath. Y yo entendí algunas de esas cosas y él también me inyectó mucho pop, ¿no? Y él era muy curioso como de lo que estaba pasando en los listados de R&B, por ejemplo. Yo no sé cómo llegó al R&B el hombre. Él quería saber qué estaba pasando con Anita Baker, qué estaba pasando con Whitney Houston, con Michael Jackson y esas cosas, pero más allá de esa profunda influencia familiar, mi primera cercanía al gusto personal fue con Metallica y fue a través pues de lo que sucedía en esos momentos cuando uno no cabía en ese combo de los que sabían bailar, pero de todas maneras tampoco se sentía como muy cómodo intentando caber, entonces se iba uno acercando como a las tribus que estaban por fuera de esa órbita que eran pues los metaleros, ¿no? Es que el metal fue muy importante en Colombia, entonces Metallica para mí fue muy importante para ir construyendo mi propio universo musical y en particular Unjustice for All y Blackened. La primera canción de ese disco del Unjustice es para mí como el momento en el que entiendo mi gusto personal y mi curiosidad como melómano a partir de algo desconocido que no estaba dentro de esos cánones tan profundos de influencia de la familia. Esto que voy a preguntar quizás es algo conceptual, medio ambiguo, pero ¿cómo el descubrir nuevas músicas, y vamos a empezar con Javier, descubrir estas nuevas músicas empezó a operar algo diferente en tu cabeza, en tu manera de ser? ¿Por qué es bueno tratar de encontrar otras músicas que no son como la norma o de la casa o de la radio comercial? A mí lo que me ha pasado es que siempre he conectado una cosa con la otra y a mí me ha gustado mucho como la aproximación literaria, la búsqueda de conexiones entre este artista y otro, conocer su biografía, ir más allá, pues conocer sus motivaciones, su procedencia, sus influencias. Entonces cuando vos, digamos, vas más allá del disco, vas más allá de la escucha pasiva y empezás a hacer otro tipo de apropiaciones, empezás a buscar literatura y a entender por qué este hizo esto, entonces ahí se te empiezan a aparecer un montón de bandas, un montón de grupos, de compositores que te van llevando para atrás y para adelante. Yo empecé oyendo a Robert Fripp y Brian Eno y después me devolví al rock sinfónico. Después arranqué con los finales de los 60 con King Crimson, tuve todo lo de Yes, todo lo de Genesis, todo lo de Emerson Lake and Palmer, seguí a Rick Wakeman, conocí a Triumvirat, que eran como los Emerson Lake and Palmer de Alemania, en fin. Y detrás de eso, ¿quién los había influenciado? Sobre todo al crowd rock. Entonces yo no sé, me encontré con una literatura en esa época en Bogotá que yo no la volví a conseguir. Había un montón de libros escritos por Diego Amanrique y todos estos autores españoles, hasta Jordi Sierra y Faura, que era un escritor que comenzó haciendo crónicas musicales. Yo después de un tiempo pues me volví amigo de Jordi. Cada que va a Medellín, cada que viene a Medellín, yo converso con él y el tipo ya no quiere saber nada de música y no quiere saber nada de esa época. Esto es extrañísimo. Sí, él quiere olvidar, dice que ya no oye, que ya todo ese pasado. Y yo le digo, pero yo lo que estoy oyendo, los gustos míos de alguna forma fueron moldeados por lo que vos contabas, por lo que vos escribías. Entonces empecé a hacer todas esas conexiones de por qué esto, por lo otro. Robert Fripp, ¿quién es Robert Fripp? Robert Fripp es King Crimson. Entonces devuelves a escuchar todo lo de King Crimson, a comprar todo lo de King Crimson. El crowd rock, ¿de dónde viene el crowd rock? El crowd rock está muy involucrado con el orgullo perdido de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó ahí? Busqué a Stockhausen. Discúlpame, pero digo, el crear esas conexiones, el buscar y encontrar esas nuevas fuentes, el crear ese relacionamiento, devolverte, eso, mejor dicho, eso en tu cabeza, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Te ha hecho una persona más curiosa, más inquieta? No, eso te expande los horizontes. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Y que necesito una cierta dosis de humildad. Es decir, entre más conozco, más consciente estoy de que no sé absolutamente nada.
empezar a entender que es tan amplio, que es tan extenso todos estos universos musicales que jamás vas a ser capaz de abarcarlos, jamás vas a ser capaz de entender absolutamente todo lo que está pasando. Y yo estoy en una época, yo viví una época en la que las bandas eran muy poquitas, pues no es como ahora que sale una banda cada 5 minutos. Pues en esa época estaba Jethro Tull, estaba Queen, estaba Deep Purple. Podías hacer una lista tranquilamente de 100 bandas muy notables y ya se había acabado, no eras capaz de seguir. Pero a medida que pasaban los años, a medida que la música crecía, que se expandía, que los géneros se empezaban a fusionar con otros, que salían nuevos instrumentos, que nacían nuevos músicos, la cosa se volvió inmanejable. Y esa es la conciencia que uno adquiere realmente cuando explora mucho, cuando sabe, disque mucho, entiende que sabe cada vez menos. Alejo, en tu caso, ese beneficio de atreverse a conocer músicas y géneros diferentes, ¿qué beneficios te ha traído para tu vida? Yo creo que el beneficio más grande que he obtenido de esa curiosidad que comparto con Javier y yo creo que con Santiago también, porque Santiago también fue un trailblazer muy importante en mi vida, fue el cultivo de la memoria. Creo que una de las cosas que más logré aprender, que más me ayudaron, que enriquecieron mi cerebro, fue el hecho de estar leyendo cosas y y de memorizarlas. Entonces, desde muy niño aprendí a leer todo lo que estaba en la parte de atrás de los discos y aprendí a sentí la necesidad de aprenderme esas cosas, ¿no? Entonces creo que lo que más ha enriquecido mi vida es sin duda la construcción de un banco importante de datos que no necesariamente significan mucho para nadie, que no sea para uno mismo, pero en términos generales, aprender de música para mí fue cultivar el don de la memoria que, que creo que sirve muchísimo para cualquier cosa en la vida. ¿Por qué creen ustedes que algunas personas como que no se atreven a dar ese paso para conocer algo más? Y necesariamente ese algo más no tiene que ser el rock, puede ser la música de otro lugar, puede ser otro género que no sea tan conocido, pero ¿por qué la gente se queda tan cómoda con el primer encuentro musical que tuvo en su casa o con lo que le suena en la radio en una sola emisora? ¿Por qué la gente tiene esa comodidad y no se atreve? Yo creo que eso es muy científico, ¿no? Eso está comprobado científicamente que es una forma de la gente de relacionarse con la música de siempre, de toda la vida. Mm, Hay obviamente una excepción que somos quienes nos hemos dedicado a, a coleccionar discos o a escuchar música y a volver eso un oficio, una vocación y un pasatiempo. Pero en general está comprobado científicamente que para la gente la música representa algo muy significativo entre los 12 y los 18, que ese es el momento de la vida en que la música significa todo para un ser humano y después deja de significarlo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con pereza intelectual ni con necesariamente ignorancia, sino simplemente con que la música cumple ese papel en ese momento como bien establecido, pensaría yo que por un poco las reglas del mercado y que ya después de los 18 años, incluso de los 18 hasta los 25, sigue jugando un papel complementario, pero que ya empiezan a ocupar otro tipo de preocupaciones el cerebro humano, ¿no? El tener una familia, el comprar una casa, el mantener un trabajo, más adelante una hipoteca, más adelante una pensión y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que creo yo que pasa verdaderamente en el cerebro de la gente y por eso les cuesta tanto después de esas edades adherir a nuevos gustos, porque, porque esos gustos originales y apasionantes están enraizados
en recuerdos de la adolescencia y en recuerdos de una época mejor, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan un poco a jugar un papel importante la nostalgia y la manera como la gente se relaciona con los clásicos y con la música de otras épocas, porque yo creo que las canciones están hechas en el cerebro de la gente de recuerdos. Entonces, cuando cuando una canción no tiene ningún recuerdo a qué puedas asociarla, no tiene ningún significado. Y creo que eso es básicamente lo que pasa en términos generales, ¿no? Porque obviamente hay otros casos excepcionales, como lo mencionaba anteriormente. Pues a mí en particular siempre me ha gustado o siempre he trabajado alrededor de un poco de la negación o como de irme en contra de la nostalgia, de quedarme en la nostalgia, de quedarme dando vueltas alrededor de Sweet Dreams, de Hotel California, de If You Leave Me Now. Pues en el caso mío particular, en lo que yo he trabajado, lo que he tratado de impulsar desde las dos emisoras que manejé en mi vida, el Mundo Diners y Cámara FM hasta la actualidad, era hacer como ese mix entre el pasado, el presente y lo que podría ser relevante en el futuro. Entonces, durante todo este tiempo que he trabajado en radio, yo creo que ya como 40 años, antes de que Alejo naciera, yo creo, he tratado como de involucrar a la gente con mis gustos o con mis búsquedas o con mis pasiones. No sé si haya sido un trabajo exitoso, no sé cuánta gente que me ha escuchado toda la vida o que escuchó las emisoras que yo hice tengan el mismo amor que yo tengo por 4AD, por todo lo que salió de 4AD, Cocteau Twins, Dead Can Dance y todo esto que se desató. O que les interese, por ejemplo, todo ese rock que salió de Australia, que ahora está saliendo desde Canadá. Juntamos dos conceptos acá importantes. Alejo habla de lo que una canción puede recordarle a una persona. Esa canción que tiene esa conexión puede servir de base para, digámoslo así, una programación de una emisora mainstream que tiene más oportunidad quizás de sintonía que otra, que se atreve a sonar diferente, que se atreve con nuevas músicas. Y aquí, aunque yo sé que ambos, Alejo y Javier, han sido exploradores musicales, han buscado nuevos sonidos, Alejo tiene una diferencia con Javier importante, y es que Alejo, digámoslo de alguna manera, ha abrazado como cosas que aparentemente no son tan raras y que yo sé que a Javier no le gustan mucho. Por ejemplo, yo le he escuchado a Alejo hablar muy bien, referirse muy bien a Bad Bunny, por ejemplo, o lo he visto muy enrumbado con Justin Bieber. Entonces, la pregunta es, Alejo, cuando uno se atreve a escuchar otra música, no necesariamente tiene que ser lo raro, sino simplemente cambiar la perspectiva, o cómo ves tú esa aproximación a lo que es popular y a lo que es alternativo. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de cosas como Bad Bunny, la cercanía tiene mucho que ver con la forma como el tipo ha logrado hacer de la cultura del hip hop una cultura legítima delante de públicos jóvenes, y a mí me tocó ver ese desarrollo del hip hop como un fenómeno comercial muy de cerca, porque viviendo en los Estados Unidos a mí me tocó ver la llegada de The Chronic al número 1 en el listado de Billboard en 1993. Entonces, The Chronic de Dr. Dre y Snoop Dogg fue un momento muy controversial del choque cultural que representó para los norteamericanos aceptar por primera vez que los negros tenían mejor música que ellos. Y sabiendo que la música que habían hecho durante los pasados 50 años era música de negros que ellos se habían robado. Entonces, a mí me tocó verlo en el lugar, es decir, a mí me tocó, yo estaba en el colegio. Entonces, cuando Dr. Dre sacó
Nothing But a G-Thang, y luego hizo Dre Day, y luego lanzaron Let Me Ride, que fueron los 3 sencillos. Yo tengo un recuerdo muy poderoso de un peladito que iba conmigo a una clase de historia europea. Nosotros veíamos historia europea juntos en un colegio público en el sur de los Estados Unidos, en un pueblito llamado Homestead. Y ahí recuerdo que ese chico de clase media alta se llamaba David Whetstone, caucásico, blanco, pero muy querido, un tipo muy amable. Lo recuerdo mucho a mediados en septiembre de 1991, cuando yo estaba entrando a 9º grado, entrando a una clase de geometría, si no estoy mal, con una camiseta de Pearl Jam. Me acuerdo mucho que era la camiseta famosa de Alive, que era la camiseta del muñequito del stick figure. Y luego de eso sucedió el huracán Andrew y yo me tuve que ir para el norte de Miami, donde me reubicó el gobierno con la familia después de que lo perdimos todo. Y cuando regresamos, nosotros regresamos a Homestead, y yo regresé a ese colegio, a South Dade, en septiembre de 1992. Y ahí fue cuando me encontré a David de nuevo en la clase de historia europea, y recuerdo que había cambiado la camiseta de ese rock alternativo de grunge por una camiseta de Dr. Dre. Y a mí me parecía muy indicativo de lo que estaba a punto de suceder. Y recuerdo mucho la guerra que le hicieron a esa música. Y cuando volví a ver a Bad Bunny y oí las mismas cosas que decían de Dr. Dre, dije, this is happening again. Como que dije, todo se repite, como que en el caso, por ejemplo, de Dr. Dre, recuerdo mucho la pelea, la gran guerra que le hizo Tipper Gore, la mujer de Al Gore, el entonces vicepresidente, que era la fórmula de Clinton, y que fue la única cosa que me acuerdo que unió a los dos partidos políticos, porque Bob Dole, que era el representante, era el opositor, el presidente del Partido Republicano, y quien había perdido en las elecciones contra Clinton, se unió a Tipper Gore en una campaña por acabar y por destruir con una aplanadora, me acuerdo, al frente de un Tower Records en Nueva York, todos los discos, todas las copias de discos de The Chronic y todas las copias de discos más adelante de Nine Inch Nails. Entonces, cuando recuerdo el discurso que había en contra de Dr. Dre y escucho a la gente hablar de Bad Bunny, digo, está pasando lo mismo, la única diferencia es que a nosotros nos tocó 25 años más tarde, ¿no? Que el fenómeno del hip hop o el fenómeno de lo urbano se demoró 30 años en llegar a América Latina, ¿no? Y digamos que eso es más representativo de otras cosas, no sé si sea de atraso cultural o simplemente de una demora en la apropiación de la cultura por parte de los latinos, pero creo que, bueno, para cerrar un poco el punto, cuando yo veo eso pasar y cuando escucho lo que está sucediendo dentro de esas músicas, entiendo el valor que tienen para los públicos, porque además me identifico con ellas porque sé de dónde vienen. Hay una cosa que decía Javier muy, muy chévere al comienzo sobre el echar para atrás con relación al escuchar nueva música, y creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene el escuchar nueva música y que nos pasa a los melómanos, y es que la música, el descubrimiento de música parece que va siempre hacia adelante, pero por lo general cuando usted está haciendo el proceso de exploración y de investigación que hizo Javier, por ejemplo, con un Robert Fripp, es echar para atrás con King Crimson. A nosotros nos pasó un poco eso también cuando llegó Soundgarden y nos tocó devolvernos a Black Sabbath, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Bad Bunny, siento yo. Javier quiere complementar algo porque también es un tema de gustos y todos los gustos se van a respetar, obviamente, y la exploración de Alejo estuvo muy marcada por toda la influencia negra, por el hip hop de los Estados Unidos. De pronto Javier no se fue por esa onda, ¿no? No, pero lo que dice Alejo es muy válido, de ir un poquitico más allá de lo estrictamente musical y entender que los sonidos, la gran mayoría de las veces, obedecen a un cierto malestar o bienestar de la sociedad, de la política, del medio ambiente. Hay un montón de
de agravantes o de elementos que contribuyen a explicar por qué está surgiendo esto o lo otro. Pues, la crisis del petróleo, recuerden que la crisis del petróleo a mediados de los 70 terminó con digamos, con el lanzamiento de nuevos artistas, porque no había petróleo para hacer nuevos vinilos, nuevas pastas, entonces solamente las disqueras se atrevían a publicar a los artistas consagrados, no había lugar para nuevos artistas para tomar riesgos. Entonces mira que cada época, si vos entendés muy bien cada época, si entendés lo que está sucediendo alrededor de la música, de la cultura, tenés, digamos, una apropiación más consciente, un disfrute más consciente de lo que estás oyendo, porque es que no es simplemente música, hay un montón de factores, hay un montón de elementos que una canción finalmente es el resultado de todo eso. Hay unas más comprometidas con lo que está sucediendo, hay otras obviamente más escapistas. Toda la vida ha habido música escapista desde los Beach Boys, el escapismo que termina cuando los músicos folk adquieren un nuevo estatus, Woody Guthrie, después Bob Dylan, en fin, todo eso explica los momentos de la música y en los momentos de la cultura también. Si pudiéramos recomendar a alguien que está acostumbrado a escuchar lo mismo siempre, que se queda con ese llamado clasiquito, con la misma canción de siempre en la radio, y dice, no, es que yo no quiero conocer más porque yo no entiendo eso, yo no sé para dónde me va a llevar ese nuevo género, ese nuevo artista. ¿Ustedes tienen algunas recomendaciones, como unos tips para que la gente empiece a desarrollar un hábito de descubrimiento musical que le ayude a nutrir la vida, que le ayude a abrir la mente? Yo le pondría a la gente a hacer un ejercicio. Cómprese o bájese, yo no sé cuál sea cómo se diga hoy día, Tubular Bells. Explore la historia de Tubular Bells. Averigüe cómo este tipo, solo, en un estudio, grabó más de 30 o 40 instrumentos. Con una tecnología básica, rupestre, empezó a montar las capas, los sonidos, hacer pues un trabajo de laboratorio, de superponer instrumentos, de tocarlos todos, pues, y fuera de eso tener el talento para tocar 20 o 30 instrumentos distintos. Haga ese ejercicio, explore Tubular Bells, conozca todo lo que implicó crear un disco con estas características. Esta es una forma, digamos, de apreciar la música un poquitico más allá, como una forma de pasarla bien, de crear un recuerdo, de asociarlo con un buen momento. Si quieres hacer una apropiación intelectual de la música, arranca por Tubular Bells y después es muy probable que empeces a recorrer un camino distinto en la música y lo que tenés acostumbrado a escuchar o lo que toda la vida te has escuchado. Yo sugeriría hacer ese ejercicio, Tubular Bells, de Mike Oldfield. A mí me cuesta mucho ya decirle a la gente qué hacer con la música. A mí me parece que, como decía Javier ahí, la música, no sé, ahora más que nunca se ha vuelto una especie de sonido de fondo. Sí, sí. Y respeto mucho eso, ¿sabe? O sea, sobre todo por la manera como muchas personas se me acercan y me preguntan por cosas y por música nueva para oír o por música que para hacer ejercicio, me dicen, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, quiero hacer 30 minutos de tren superior. ¿Qué me recomienda que escuche? Y uno dice, ok, ya le hago una listica, ¿no? Entonces, Alejo Fonda. Ay, sí, sí. Que me hicieron acordar de un sketch de Lelutier que decía que incluso ya había gente que ponía la música como fondo para escuchar música. Claro. Es decir, así es. No, yo creo que... Alejo, mira, pero aparte del género, que yo creo que es que Javier lo juntó con un artista, un álbum, y esa recomendación de buscar la literatura, de buscar la historia detrás, pero aparte de género o artista, no sé, algún hábito que tú puedas recomendar y complementar la idea. Yo creo que ahora la tecnología facilita mucho esos procesos de descubrimiento. Entonces,
Creo que la mejor forma y la más fácil y menos intrusiva de hacerlo, pero también tiene un lado muy débil que mencionaré después, es que utilice bien los servicios de música que en estos momentos están allá afuera, las llamadas plataformas como Spotify o como Apple Music o como Tidal, pero en particular siento que Spotify ha hecho una tarea muy buena de curaduría y de selección, además de perfeccionamiento de algoritmos de manera muy rápida. Es decir, cuando usted tiene una cuenta de Spotify y le dedica algo de tiempo de la misma manera que, no sé, le dedica tiempo a regar sus matas o le dedica tiempo a hacer ejercicio o que le dedica a cualquier otra cosa, no sé, a mirar YouTube o alguna cosa, la cuenta empieza a responder según sus gustos y le va haciendo una selección bastante cercana a lo que puede llegar a ser el gusto por algo nuevo, incluso con base en lo clásico. Ahora, es difícil hacer ese tipo de cosas y hay que tener una disposición muy natural a que a dejarse sorprender, a dejarse asombrar. Eso no es algo que se pueda, creo que eso se cultiva, pero que uno nace también con esa curiosidad. Es muy difícil pedirle a la gente que se vuelva exploratoria, que se vuelva music scout de un momento a otro, ¿no? Pero si quieren hacerlo, creo que Spotify es la mejor herramienta. Ahora, la debilidad, el lado flaco que tiene el asunto algorítmico y que yo escribía el año pasado en mis conclusiones finales del año en el periódico El Tiempo es que, al igual que todas las cosas que están sucediendo en temas de inteligencia artificial y de desarrollo de algoritmos, nos está, nos está generando unas burbujas informativas muy, muy poderosas que están teniendo un impacto muy negativo en la salud mental y también un poco en nuestra manera de de interactuar y de relacionarnos con los demás. Entonces, creo que la música, que siempre ha sido una gran red social por excelencia, puede perder mucho esa naturaleza social si solamente un algoritmo alimentado bien es el que conduce esa exploración. Ahora, eso me lleva a la segunda recomendación y es que busque y se relacione con gente a la que le gusta la música y tenga conversaciones con los amigos y con la gente, así sea por redes sociales. Yo con Santiago, por ejemplo, hablábamos hace unos meses de, creo que era Margarita Siempre Viva, como que conversábamos un poquito sobre eso. Y creo que eso mantiene un poquito el espíritu de la música como este pegante de lo social, porque es ahí donde se encuentra el verdadero valor de lo que la música representa, ¿no? Esta conexión entre unos y otros. No tiene ningún sentido la música en absoluta soledad. Es buena la soledad cuando se tiene el espíritu de escucharla y de meditar sobre lo que está sucediendo en los oídos de uno cuando esta está sucediendo, pero no hay nada mejor que compartir música. Entonces, Spotify y comparta música siempre. Alejo, pero es que incluso antes de que conociéramos el término algoritmo, que es una limitante, como dices, para el conocimiento, y hay que romper ese algoritmo y esa burbuja de alguna manera, ponte a pensar en esto. Un oyente fiel de la X en Bogotá ya está en esa burbuja de la X. Es decir, si él no se sale, no va a explorar nunca. Incluso un oyente de cámara FM, que aunque son músicas muy diferentes, si él está ahí, de cierta manera también está en una burbuja. Entonces la manera es que cada uno y cada oyente debería tener como esa inquietud y esa iniciativa propia y esa responsabilidad de abrir su mente, de nutrir su vida, conociendo otras músicas por otro lado, tratando de romper esa burbuja, ¿no les parece? Sí, lo que uno hace básicamente en radio, en nuestras emisoras, es crear inquietudes, abrir ventanas por las cuales la gente se puede meter. Pues es generarle como no solamente nuevos aprendizajes, nuevas experiencias sonoras, nuevas experiencias sensoriales, sino también invitar a la gente a que no se quede dando vuelta alrededor de lo mismo. Pues te gusta mucho The Eagles y Hotel California, averigua qué hay
que hay más allá, o que hicieron antes, o que hicieron después. Pues, si no quieres avanzar en el tiempo, quédate en el tiempo, pero aprende alrededor de lo que sucedió en ese tiempo. De pronto así acabas de apreciar muchísimo más Hotel California. Pues ese tipo de cosas también son muy enriquecedoras. No quieres avanzar, quédate atrás. Alguna vez un personaje muy querido de Bogotá se preguntaba en el lanzamiento, en unos premios Grammy, que quién era la tal Melissa Etheridge. ¿Cómo hubiera sido lo que hubiera avanzado un poquitico más allá del 83, 86 o del 84? Pues yo creo que también el trabajo de nosotros, y de Manolo, y de Armando Plata, y de Tito, y de un montón de gente, ha sido formativo. Muchas de las audiencias que hay en este momento son una consecuencia de lo que todos estos personajes hicieron en el pasado. Y no voy a hablar mal de ellos, porque es que es un trabajo pionero. Y es un trabajo pionero, y es un trabajo que se hizo con las uñas. Esta gente no tenía los internet de ahora, no tenía las facilidades de información que hay en este momento. Pues esta gente... No, y no solamente eso, Javier, que tenían los públicos. No, tampoco. Gracias a ellos conocimos a Queen. Pero también gracias a ellos conocimos nomás 5 canciones de Queen. Pues preguntarle a cualquier oyente de esa época, decime 4 o 5 canciones de Queen, y a la tercera o a la cuarta ya están chilingueando, ya están empezando a gaguear. Pero era precisamente por eso. En primer lugar, no había forma de ir más allá. Eran emisoras alimentadas con los Gold Disc, nada más, y estaban regidas por lo que dictaba la Billboard y lo que dictaban todas estas grandes catedrales de la música popular de entonces. Hay otra fuente de información interesante que son los documentales, y ahora tenemos acceso a muchos documentales. No sé si cada uno me pueda compartir 3 documentales que pueda recomendar que estén en las plataformas actualmente. Yo ahora se me vino a la memoria uno que vi sobre Chicago. It really hadn't sunk in at that point where we were taking a bow. Toda la evolución de Chicago, y cómo cuando el manager los invita a grabar un disco de Chicago, de Chicago a su hacienda, a su mansión, y estos tipos llegan allá y miran para todos lados y dicen: ¿qué es este man tan rico? Y nosotros viviendo en apartamenticos de 2 y 3 cuartos nada más. Entonces, ¿para dónde le está yendo la plata de nosotros? Y ahí, y con eso, el tipo descubrió, todos los Chicago, que eran como 17, descubrieron que su manager no estaba haciendo las cosas bien con su plata. No, y hay un montón de cosas. Un documental que vi de Rush. Rush was kind of a national pride, I guess, for a lot of Canadians. Algo que vi de In Excess. We're making sort of a living out of it. Es bueno que lo traigas a colación, Santiago, porque también nos permite otra apropiación distinta de esa música, de esos artistas que nosotros hemos querido y hemos escuchado toda la vida, y nunca hemos ido más allá. No los hemos escuchado de Dios contándonos todas sus impresiones, todo lo que les estaba pasando en el momento en que estaban creando este o el otro disco, o a veces también hay un montón de historias tristes de excesos, de cosas que le sucedieron en este camino de la música que para algunos fue tortuoso, y creo que para la mayoría de los artistas, incluyendo a los más exitosos ahora y a los que vos ves más tranquilos y más serenos y más dueños de sí mismos, algo les pasó en el camino. Alejo, tus recomendaciones de documental. Hay un documental en Apple TV que para mí es en los últimos 10 años el mejor documental que se ha hecho sobre música, y se llama 1971. 1971 was a year of revolutionary consciousness. Está inspirado en un libro muy bonito que está escrito sobre una tesis de un sociólogo norteamericano que argumenta que 1971 es el año más importante de la historia de la música. El libro se llama Never a Dull Moment, y la adaptación documental es 1971, el año que cambió la música. Y es increíble porque es difícil refutarlo. ¿Cuándo lo viste, Alejo? Hace un par de años. Hace un par de años lo vi. Esperemos que esté todavía. No, ahí está. Sí, todavía está. Ah, bueno. Es increíble porque además, ahora que Javier arrancaba conversando, por ejemplo, sobre el fenómeno del crowd rock, el 71 fue un año súper importante para ese movimiento.
Entonces, pasa por ahí, pasa por el inicio de la carrera de Mark Bolan, de David Bowie, de Pink Floyd, pasa por el momento más difícil de la carrera de Sly and the Family Stone y va como el comienzo del final de la carrera de Ike y Tina Turner juntos. Entonces es muy revelador y puede que uno encuentre argumentos para decir, no, el mejor año de la música es 1985, pero está también estructurado, está también narrado, está también documentado en todos los sentidos visuales, sociales y políticos que es difícil rebatirlo. Y es una preciosura, además, pues que en serio cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, como el primer disco de Sabbath salió en el 71, ¿no? Uno dice, "Jue madre, qué cosa tan impresionante, tan bien escrita, tan bien narrada". Es muy, muy chévere. 1971 es mi recomendación documental. Sí, y por ejemplo, películas como Bohemian Rhapsody. A mí en particular me molesta esa mezcla entre ficción y realidad. Pues si vos vas a decir que este más se llama Freddie Mercury, este se llama Brian May, este es John Deacon y este es Roger Taylor, pues no puedes poner una canción de 1977 como si hubiera pasado en 1973. Pues a mí ese tipo de cosas me molestan. ¿Es un documental o es una película o es una película? No, ese es un biopic. Pero mira que hay una cosa, Javier, pero hay una cosa con eso. Y es que, por ejemplo, para mí Bohemian Rhapsody, la película, tiene un valor muy importante más allá de los hechos. De la inexactitud. Sí. Sí. Y de la dramatización de la historia. Y es que la gente joven se acercó. Entonces, el impacto que tuvo, por ejemplo, en mi hija, Silvana, Bohemian Rhapsody. O sea, después de que Silvana vio Bohemian Rhapsody en cine, a los 15 días estaba oyendo David Bowie. Entonces uno, y a los 20 estaba oyendo Mott the Hoople, ¿no? Y es como, wow. Sí, entonces uno dice, claro, tiene imprecisiones para uno, y uno lo ve y dice, pero si usted voltea a mirar al peladito de 15 años que está viendo con los ojos con los que uno vio por primera vez o escuchó un disco de Brian Eno, o de Robert Fripp, o de Metallica, o Dr. Dre, cuando usted ve la cara de asombro, uno dice, esto sirve. Valió la pena. Mis hijas también vieron Bohemian Rhapsody. El otro día estábamos oyendo a Karol G y a J Balvin. También. Igual, pero es que no les pasó nada. Pero qué maravilla que a Silvana le sucedió. No, todo esto. y esa es otra cosa que a mí me parece muy valioso de esta generación, porque es que lo que decía usted también es que a nosotros nos tocó lidiar con el hecho de que, por ejemplo, no sabíamos bailar y puede que eso no nos hubiera impactado tanto como en la superficie, pero en el fondo tuvo un impacto importante y además de eso definía muchísimo la manera como nos relacionábamos con los demás. Hoy en día es que yo siempre digo por ahí en redes sociales que hace 30 años decir que uno oía de todo era un sacrilegio. Hoy en día decir que uno oye de todo es una medalla de oro. O sea, los pelados se vanaglorian en el hecho de que pueden pasar de oír el South of Heaven de Slayer a escuchar el Mañana Será Bonito de Karol G. Y lo hacen porque uno se pone a mirar por aquí en el barrio, muéstreme su playlist. Y uno puede encontrar una playlist donde tienen Bad Bunny, Canserbero, Deep Purple, Daddy Yankee. Y uno dice, esto habría sido inconcebible hace 30 años. Camino a este encuentro, yo hacía como esa reflexión. Qué maravilla esa gente que es capaz de conciliar tantos gustos tan diversos, a veces tan encontrados, a veces tan arriba, tan abajo, tan al lado, no vamos a hablar de bueno o malo. Y valoro la gente que es capaz de disfrutar de cosas que están al margen, que uno considera que tienen poco valor o que no tienen ningún interés para uno. Voy a recomendar 2 documentales para cerrar este punto que a mí me han impactado mucho. Bueno, el primero, pues obviamente acaba de morir Quincy Jones. Les recomiendo que vean ese documental. Ya lo he visto un par de veces ahora que se murió, para entender una persona súper influyente en toda la industria de la música, un genio verdaderamente. I would like to have you meet one of the finest musicians that I've ever known, Mr. Quincy Jones. El otro documental, se me olvida el nombre,
y yo creo que ustedes me van a ayudar, es la historia de Jimmy Iovine y de Dr. Dre. The Defiant Ones. Gracias. Defiant Ones. Es un excelente documental y a mí lo que me gusta mucho es que el documental termina explicando cómo confluyeron dos géneros que eran, digámoslo así, opuestos. Era el rock blanco tradicional de los Estados Unidos con todo el hip hop. Entonces yo creo que es muy bonito estas dos personas cómo se encuentran en la vida y cómo cada uno va contando su historia musical. Súper recomendado. Javier, ¿hay algo que quieras complementarle a esta conversación ya que estamos cerrando este episodio? Este tipo de cosas para nosotros, aún para mí, tan viejito que estoy, sigue siendo enriquecedor y valoro mucho eso porque uno no todos los días se encuentra uno con Alejo, que a veces pues coincidimos por ahí, pero nos vemos. Un saludo, este año nos vimos a la salida de Stereo Picnic, nos vimos 3 segundos y adiós. Alejo, ¿algo para complementar esta conversación? No, que pues ojalá se repita, como dice Javier. A mí me parece fascinante tener la oportunidad de conversar de música, y para Javier siempre ha sido un reto presentar cosas de la misma manera que, como lo decía al comienzo, para Santiago lo fue en su momento presentar cosas que venían de su aprendizaje del college radio estadounidense en los 90. Eso en ese momento era muy complicado de ampliar a públicos más grandes. Hoy en día no. Hoy en día yo creo que los públicos reciben con mucha más amplia aceptación este tipo de puntos de vista. Entonces ojalá se repita. Alejandro, Javier, muchas gracias por estar en Historias que Nutren. Gracias a ti, gracias a Javier y gracias a toda la gente que escuchó y vio esto. Gracias por escuchar Historias que Nutren. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete en tu directorio de podcast preferido y ayuda a nutrir la vida de tus amigos y familiares compartiendo este podcast. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.